Son los sueños de Dios. Son los sueños, son los sueños. Son los sueños de Dios. Son los sueños, son los sueños. Son los sueños de Dios, son los sueños de Dios. Son los sueños de Dios, oh, oh, oh. Son los sueños de Dios, son los sueños de Dios. Sueños de Dios. Dijo Yokoi Kenji, un orador colombo japonés: puede morirse de orgullo una persona pobre, puede ser muy humilde una persona con mucho dinero, puede ser orgulloso el rico y humilde el que no tiene. Eso no tiene nada que ver. Hablemos de humildad versus orgullo. Hey, bienvenidos a mi podcast Somos Barro. Yo soy Guillermo Romero y esto es una producción para Sueños de Dios. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5: de la misma manera ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con bondad a los humildes. Se habla muchísimo de la humildad, pero ¿en realidad sabemos qué significa? Vamos a ver. En términos generales, definamos la humildad como una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Enfoquémonos en la frase con la que la cita cierra: Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Porque tenemos un problema bien recurrente de humildad mal interpretada. Por lo tanto, quiero hablarte de 3 cosas que debemos entender de la humildad. Número 1. La humildad significa subordinarse pero no arrastrarse. La humildad y la subordinación van de la mano, como nos narra el versículo que leíamos. Como cristianos debemos subordinarnos bajo los unos a los otros en humildad. El orgullo no nos permite recibir amonestación o consejo porque nos hace pensar que nuestras ideas y acciones siempre son mejores. En la conferencia de Yokoi Kenji que escuchaba, él narraba que a él lo tomaban por humilde por una acción que él hacía: agachar la cabeza al agradecer o pedir algo. Pero esa era una costumbre cultural que al tener un padre japonés se le había enseñado. Sin embargo, el japonés promedio, decía Yokoi, hace esa acción de agachar la cabeza con un orgullo dañino. Se agacha, pero por dentro se siente superior a los demás. ¿Estamos subordinándonos o simplemente estamos disfrazando nuestro orgullo? Ser sumisos y humildes no significa de ninguna forma que tenemos que ceder ante otros. El apóstol Pablo fue claro cuando en 1 Corintios 7:23 menciona que debemos servir a Dios y solo a Dios. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Si bien es cierto, es importante subordinarnos para así aceptar la amonestación, regaño, exhortación o como le llamen, y seguir humildes en nuestros propios ojos, como cristianos debemos buscar agradar a Dios con nuestras vidas. Este debe ser nuestro enfoque: humillarnos bajo la voluntad de Dios. Humillarnos bajo la voluntad de Dios. Número 2. La humildad significa que usamos nuestros talentos y habilidades. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Romanos 12, versículo 3. Tener una mentalidad humilde es pensar con prudencia de uno mismo. Esto no significa que no nos jactamos de nuestras habilidades y capacidades, pero reconocemos que nuestros talentos provienen de Dios
Como dice 2 Corintios 3:5, no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Ahora bien, esto no significa que debemos ignorar los dones que Dios nos ha dado. Dios desea hacer una obra enorme de transformación en nosotros a través de nuestra vida. Él nos ha dotado con nuestros propios talentos y dones y nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. La humildad es usar nuestros talentos y habilidades bajo la dirección y la guía de Dios y con esto darle a Él la gloria por lo que se ha logrado en y a través de nuestra vida. Algunas personas creen que la humildad es despreciar algún halago. ¡Ey, qué bonito cantas! Ay, no, yo no creo, yo canto feo. ¡Ey, qué buen mensaje impartiste! Ay, no sé, no estaba tan preparado, no creo. Eso no es humildad. Tenés un talento, aprende a reconocerlo y a disponerlo para la obra de Dios, para que el Padre sea quien se glorifique. Número 3. La humildad es la clave para el progreso. Santiago 4:6 dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Dios trabaja de acuerdo con leyes, y es una ley natural que si nos humillamos bajo la mano de Dios y sometemos nuestra voluntad, entonces Él nos dará la gracia que necesitamos y nos exaltará a su debido tiempo. Si la humildad fuera una materia que cursar, el mejor maestro sería Jesucristo. Nos lo dejó claro cuando se ciñó una toalla para lavar y secar los pies de sus discípulos. Mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. El propósito de Jesús en aquel momento lo explicó con toda claridad él mismo cuando dijo, les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hey, gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestra radio en línea FM Sueños. Nos escuchamos en un próximo episodio de Somos Barro.